Mi nombre es Elena Ruiz, y a mis 32 años he construido una vida de la que estoy orgullosa. Soy analista de datos en Madrid, ascendiendo en una destacada empresa de tecnología y ganando más de lo que jamás soñé. Es un mundo aparte de mi infancia, cuando todo se vino abajo a los 9 años. Mi madre nos abandonó a mi padre y a mí tras su divorcio, dejándonos a duras penas para sobrevivir. Trabajé duro, luché por cada oportunidad y creí haber dejado ese dolor atrás. Pero entonces, una tarde de otoño, todo cambió. Un golpe en la puerta de mi apartamento hizo que mi pasado regresara con fuerza. Mi madre, de alguna manera, se había enterado de cuánto ganaba, y se presentó con mi medio hermano malcriado exigiendo que les entregara una fortuna. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, audaces, descaradas y llenas de un sentido de derecho. No se trataba solo de dinero. Era una traición que me hirió profundamente. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para conseguir lo que querían? ¿Y qué secretos ocultaban? Estaba a punto de descubrirlo, y pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la familia. Nunca pensé que mi madre me encontraría a causa del dinero que gano. Al crecer en Zaragoza, Aragón, mi vida cambió para siempre a los 9 años. Mi madre, Carmen Vidal, nos abandonó a mi padre, Javier Soler, y a mí después de que su matrimonio se desmoronara. Se había vuelto distante, siempre distraída, hasta que una tarde agarró una maleta y se fue sin decir una palabra. Papá me dijo más tarde que se había enamorado de otro hombre, alguien que le prometió un futuro mejor. El divorcio fue rápido, dejándonos con una pequeña casa y una montaña de deudas. Mamá no solo se fue, desapareció, comenzando una nueva vida en la otra punta de la comunidad autónoma. Años después, supe que tuvo a mi medio hermano, Hugo Vidal, con su nuevo marido. Nunca llamó, nunca nos visitó, solo enviaba una tarjeta de cumpleaños anual con unas pocas palabras frías que escocían más de lo que consolaban. Papá se dedicó en cuerpo y alma a mantenernos a flote. Llevaba un pequeño bar diagonal cafetería de barrio, un lugar sencillo que servía desayunos, tapas y el menú del día, trabajando desde el amanecer hasta la medianoche. Daba la vuelta a las tortillas, fregaba la barra y cobraba a los clientes, con las manos ásperas por las interminables horas. El bar apenas daba para cubrir los gastos, algunos días, traía a casa menos de 40 euros después de pagar todo. El alquiler siempre llegaba tarde y la nevera a menudo estaba vacía. Papá ocultaba su preocupación, pero yo la veía en sus hombros caídos, en la forma en que suspiraba al mirar las facturas pendientes. Llegaba a casa agotado, pero aún así sacaba tiempo para preguntar por mi día, su voz cálida a pesar de la tensión. A los 13 años, no pude soportar verlo luchar solo. Empecé a cuidar niños para los vecinos, quedándome hasta tarde para vigilarlos mientras estudiaba con la luz de una linterna. Pronto asumí más trabajos, reponiendo estanterías en una tienda de comestibles, limpiando casas después del colegio e incluso repartiendo periódicos antes del amanecer. Cada euro que ganaba se lo daba a papá para la compra o la factura de la luz. Él protestaba, diciendo que debería ser una niña y no el sostén de la casa, pero yo insistía. Era mi manera de luchar contra el vacío que mamá había dejado. Ocultaba mi propio agotamiento fingiendo que estaba bien cuando me dolían las manos de fregar suelos o las piernas me ardían de pedalear kilómetros con los paquetes de periódicos. El colegio era mi tabla de salvación. Me quedaba hasta tarde en el club de matemáticas, repasando ecuaciones para ahogar el dolor. Papá se sentaba conmigo en nuestra desgastada mesa de cocina, ayudándome con los deberes cuando no estaba medio dormido. Decía que podía lograr cualquier cosa, que era más fuerte que nuestras circunstancias. Sus palabras me mantuvieron en pie incluso cuando dudaba de mí misma. Pero la ausencia de mamá era un dolor constante. Me quedaba mirando sus fotos antiguas, preguntándome por qué no fui suficiente para que se quedara. Esas preguntas me carcomían por dentro y las enterré bajo el trabajo y el estudio. Para el instituto había aprendido a depender de mí misma. Ahorré cada céntimo, estudié más y juré que nunca necesitaría a nadie como la había necesitado a ella. Papá era mi ancla, pero sabía que no podía mantenernos para siempre. Tenía que construir mi propio camino, y lo hice paso a paso. Aún así, el peso de aquellos primeros años nunca me abandonó por completo. Aprendí a valerme por mí misma pronto, pero el pasado aún me acechaba. En el instituto supe que mi vía de escape era la educación.
Me sumergí en los estudios, quedándome despierta hasta tarde para dominar el cálculo y sacar sobresaliente en todos los exámenes. Mi orientadora vio mi determinación y me indicó becas. A los 17 años, gané una beca completa para la universidad pública, para el grado de análisis de datos, un campo que encajaba con mi amor por los patrones y las respuestas. Esa beca fue mi escape, una oportunidad para reescribir mi futuro. Pero incluso con la matrícula cubierta, estaba sola para todo lo demás: libros, alquiler, comidas. No tenía colchón financiero, solo a mí y a mi determinación. Para sobrevivir, tuve varios trabajos. Fui camarera en un bar de copas cerca del campus, esquivando el café derramado mientras memorizaba fragmentos de código. Los fines de semana, era auxiliar administrativa en un pequeño bufete de abogados, clasificando archivos y respondiendo llamadas. Por las noches limpiaba oficinas, fregando escritorios hasta que me ardían los brazos. Mi horario era implacable: levantada a las 5 de la mañana, dormida pasada la medianoche, siempre calculando cuántas horas necesitaba para cubrir las facturas del mes siguiente. Cada euro iba a lo esencial, con una pequeña porción guardada para emergencias. Luché contra el agotamiento, impulsada por una promesa a mí misma: no dejaría que mi pasado me definiera. La universidad fue dura, pero me formó. Hice cursos adicionales, me uní a clubes de ciencia de datos y conseguí una pasantía de verano en una startup tecnológica. El trabajo era intenso, analizando números durante horas, pero perfeccionó mis habilidades. Al graduarme, tenía un título, varios premios y una oferta de trabajo de una empresa tecnológica en Madrid. Mudarme allí fue como entrar en un mundo nuevo. El bullicio de Madrid y su escena tecnológica me dieron un nuevo comienzo. Empecé como analista junior, dedicando todo a mi trabajo. En 5 años ascendí a un puesto senior, liderando proyectos y ganando un sueldo que se sentía irreal comparado con mi infancia. Con mi éxito nunca olvidé a papá. Él había sacrificado todo, manteniendo ese bar abierto día y noche para que saliéramos adelante. Una vez que mis ingresos se estabilizaron, comencé a enviarle 450 euros al mes. Al principio no era mucho, pero le ayudó a pagar deudas del bar y a arreglar su tejado con goteras. Más tarde cubrí las reparaciones de su coche e incluso le envié un extra para una nevera nueva cuando la suya se rompió. Él protestaba, diciendo que no quería mi dinero, pero yo insistía. Era mi forma de agradecérselo, de aliviar la carga que había llevado solo durante tanto tiempo. Cada vez que hablábamos, su voz se quebraba de orgullo, diciéndome que yo era su mayor logro. Esos momentos significaban más que cualquier ascenso. Mamá, sin embargo, era otra historia. Su tarjeta de cumpleaños anual seguía llegando, cada una un frío recordatorio de su ausencia. «Feliz cumpleaños. Espero que te vaya bien», escribía, sus palabras cortantes y vacías. Ni llamadas ni visitas, solo esas tarjetas apilándose en un cajón. Avivan viejos dolores, preguntas que había intentado enterrar. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué no le importé? Yo había reprimido esos pensamientos, centrándome en mi trabajo y en el apoyo discreto de mi padre. Pero el dolor persistía. La vida que había construido en Madrid era una que hice desde cero. Compré un apartamento moderno en el centro y lo llené de cosas que se sentían como un hogar. Mis compañeros me respetaban y encontré amigos que se convirtieron en mi familia elegida. Pensé que había cerrado la puerta a mi pasado, que había demostrado que no necesitaba a mi madre. Pero algunas heridas no se curan, no importa cuán alto escales. Creí haber dejado el pasado atrás, hasta aquella tarde de otoño. Una tarde de otoño, un golpe seco en la puerta de mi apartamento me sacó de mi rutina. Abrí y me encontré a mi madre allí, con una sonrisa amplia pero desconocida, y a mi medio hermano Hugo encorvado a su lado. Habían pasado más de 2 décadas desde que vi su rostro, y la imagen me golpeó como una ola, parte shock, parte dolor. Ella dio un paso adelante con los brazos abiertos como si nunca nos hubiéramos separado, su voz rebosante de una calidez que se sentía ensayada. «Elena, cariño mío, ha pasado demasiado tiempo», dijo, abrazándome sin que yo le devolviera el gesto. Hugo apenas levantó la vista, con los ojos pegados a su móvil, murmurando un saludo a medias. Nos sentamos en mi salón, el espacio que había hecho mío, pero su presencia lo hacía sentir ajeno. Los ojos de mamá se movían rápidamente, deteniéndose en los muebles elegantes, en la vista del skyline de Madrid a través de mis ventanas.
Empezó con trivialidades, contándome cuánto me había extrañado, lo orgullosa que estaba, pero sus palabras se sentían vacías, como líneas de un guión. Luego fue al grano. Me han dicho que te va muy bien, dijo, su tono cambiando. Un gran trabajo. Buen dinero. Se acercó, su sonrisa tensa. Hugo va a empezar la universidad pronto. Su matrícula son 50.000 euros, y necesitamos tu ayuda. Solo un pequeño apoyo, quizás 2.500 euros al mes para salir adelante. Me quedé helada, sus palabras calando. 50.000 euros, 2.500 euros al mes. Las cifras eran asombrosas, pero fue su informal sentido de derecho lo que más me picó. Hugo finalmente levantó la vista, con una sonrisa de suficiencia. Bonito sitio, pero es un poco pequeño para alguien que gana tanto como tú, dijo, su tono goteando desdén. Se desparramó en mi sofá, apoyando sus zapatillas en la mesa de centro como si fuera suya. Podrías hacerlo mejor, añadió, volviendo a su móvil. Su arrogancia, la calidez calculada de ella, era demasiado. Mi estómago se revolvió con una mezcla de ira e incredulidad. Esto no era un reencuentro. Era una transacción. Traté de procesar su petición. Mamá siguió pintando un panorama de lucha, diciendo que ella y Hugo apenas salían adelante. Su voz era suave, casi suplicante, pero sus ojos eran astutos, observando cada reacción mía. Mencionó mi trabajo de nuevo, dejando caer indirectas sobre mi sueldo, como si hubiera hecho sus deberes. «Tienes tanto ahora, Elena», dijo. «La familia ayuda a la familia, ¿verdad?» La palabra familia me golpeó como una bofetada. ¿Dónde estaba ella cuando papá y yo estábamos a duras penas? ¿Cuando yo trabajaba de noche para poder pagar la compra? Una parte de mí quería creerle, ver esto como una oportunidad para arreglar las cosas. Había pasado años preguntándome cómo sería tenerla de vuelta, escuchar su explicación de por qué se fue. Quizás era esto una oportunidad para reconstruir. Pero la duda me corroía. Su aparición repentina, su enfoque en mis ingresos. Se sentía demasiado conveniente. La actitud de Hugo no ayudó. Interrumpió la historia lastimera de su madre para quejarse de su terrible residencia universitaria, diciendo que merecía un coche mejor para encajar en la universidad. Su derecho era un espejo del de ella, y me dio escalofríos. Mantuve la voz firme preguntándoles cómo me habían encontrado. Mamá le restó importancia, diciendo que había oído cosas a través de viejos amigos. Su vaguedad encendió las alarmas en mi cabeza. Les dije que necesitaría tiempo para pensarlo, que 50.000 euros no era algo que pudiera simplemente entregar. La sonrisa de mamá flaqueó, y Hugo se burló, murmurando algo sobre que yo era tacaña. Se fueron poco después, mamá prometiendo llamar, su abrazo un poco demasiado largo. Cerré la puerta con el corazón acelerado, dividida entre la ira y un atisbo de esperanza. Me odié por sentirlo. A la mañana siguiente recibí un mensaje de mi madre. Accedí a encontrarme con mamá y Hugo en una concurrida cafetería de Madrid, esperando claridad después de su visita a mi apartamento. El lugar estaba lleno, el murmullo de las conversaciones mezclándose con el tintineo de las tazas de café. Los localicé en una mesa de la esquina. Mamá con su sonrisa practicada, Hugo encorvado con su móvil en la mano. Mi estómago se encogió mientras me sentaba, su presencia arrastrándome de vuelta a un pasado que había luchado por dejar atrás. Quería respuestas, tal vez incluso una conexión real, pero sus ojos me dijeron que esto no se trataba de familia. Mamá comenzó con un tono suave, sus palabras goteando falsa calidez. Elena, te he echado tanto de menos, dijo intentando alcanzar mi mano. Me eché hacia atrás, manteniendo la guardia alta. Se lanzó a una historia sobre por qué había estado ausente todos esos años, su voz temblando lo justo para parecer sincera. Tu padre me hizo imposible seguir en contacto, afirmó con los ojos muy abiertos por una tristeza fingida. Me excluyó. Te mantuvo alejada de mí. Lo intenté, Elena. De verdad que lo hice. Sus mentiras dolieron, retorciendo la verdad que yo conocía demasiado bien. Papá le había rogado que llamara, que visitara, pero ella había elegido su nueva vida en lugar de la nuestra. La traición picó más fuerte ahora que cuando era niña. Me quedé en silencio, dejándola hablar.
Se pintó a sí misma como una víctima, diciendo que había estado luchando desde el divorcio, apenas saliendo adelante. El futuro de Hugo está en juego, dijo, su tono cambiando a urgencia. Necesitamos tu ayuda para que termine la universidad. Antes de que pudiera responder, Hugo intervino, su voz petulante. Sí, necesito un coche para moverme por el campus, dijo sin siquiera mirar. Algo bonito como un buen SEAT. Y un móvil nuevo. Este es basura. Sus exigencias eran absurdas. Un coche de 25.000 euros y un móvil de 900 euros. Como si le debiera un estilo de vida que yo nunca tuve. Apreté mi taza de café, la ira creciendo. Estáis pidiendo un coche y un móvil además de los 50.000 euros, dije, mi voz firme pero cortante. Hugo puso los ojos en blanco. Estás forrada, Elena. ¿Cuál es el problema?, espetó, tirando su móvil sobre la mesa. Mamá intervino, su tono ahora suplicante. Somos familia, Elena. Tienes tanto ahora. ¿No puedes compartir un poco? Sus palabras se hicieron eco de su visita al apartamento, pero ahora se sentían más desesperadas, más calculadas. Vi a través de su actuación, la forma en que se apoyaba en la familia para hacerme sentir culpable y que les diera dinero. Tomé aire, mi mente acelerada. Trabajé por todo lo que tengo, dije, mi voz firme. Papá y yo no teníamos nada después de que te fuiste. No soy un banco. El rostro de mamá se endureció. Su máscara se deslizó. Eres tan egoísta, escupió. Te di la vida y así me lo pagas. Su acusación me hirió profundamente, agitando viejas heridas, pero no iba a dejar que me manipulara. Hugo se burló, murmurando. Era de esperar que fueras así. Papá tenía razón contigo. Sus palabras fueron un golpe, implicando que el marido de mamá le había llenado la cabeza de mentiras sobre mí. La discusión se intensificó rápidamente. Mamá levantó la voz, culpándome por su ausencia. Si te hubieras puesto en contacto, las cosas podrían haber sido diferentes, dijo, sus ojos brillando de ira. Le contesté tajante. Me fuiste cuando tenía 9 años. Enviaste tarjetas, no llamadas. No me eches la culpa a mí. Mi corazón latía con fuerza, años de dolor derramándose. Hugo intervino, gritando que yo era demasiado buena para ellos, que les debía por todo lo que habían pasado. La cafetería se quedó en silencio, los ojos girando hacia nosotros, pero no me importó. Me levanté, mi silla arrastrándose por el suelo. He terminado aquí, dije, mi voz temblando de rabia. No os debo nada. Mamá me agarró del brazo, su agarre apretado. Te arrepentirás de esto, Elena, siseó, su rostro contorsionado por la frustración. Me zafé saliendo sin mirar atrás, sus voces desvaneciéndose detrás de mí. Mi pecho dolía con una mezcla de furia y dolor. Había querido creer que mamá podría haber cambiado, pero era la misma, usándome justo como había usado a papá. El derecho de Hugo solo lo empeoraba. Me fui a casa, pero no habían terminado aún. Esa tarde el timbre de mi apartamento sonó, sacándome de un intento inquieto de trabajar. Abrí la puerta y me encontré a mamá y Hugo allí de nuevo sin ser invitados. La sonrisa de mamá era más tensa que antes, sus ojos moviéndose nerviosamente. Hugo estaba apoyado en la pared, revisando su móvil, su expresión aburrida, pero expectante. Mi pulso se aceleró. Después de nuestra pelea en la cafetería, no esperaba que volvieran tan pronto. Solo queremos hablar, dijo mamá, su voz excesivamente dulce, pero sentí un escalofrío. Los dejé entrar en contra de mi buen juicio, esperando evitar otra escena. Se sentaron en mi sofá, mamá agarrando su bolso. Hugo se desparramó como si fuera el dueño del lugar. Me quedé cerca de la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, observándolos de cerca. Mamá comenzó con una conversación trivial, preguntando por mi trabajo, pero sus preguntas eran demasiado directas. ¿Cuánto ganaba? ¿Cómo manejaba mi dinero? Luego giró, su tono cortante. Te va muy bien, Elena, dijo. ¿Por qué no puedes ayudarnos? Hugo merece una oportunidad. Hugo asintió, murmurando. Sí, no es como si estuvieras en bancarrota. Su insistencia se sentía como una trampa, y mantuve mis respuestas vagas, mi inquietud creciendo.
Me alejé para coger agua, dejándolos brevemente. Cuando regresé, Hugo estaba en mi escritorio, la pantalla de mi portátil encendida. Mi corazón dio un vuelco. Estaba haciendo clic en mi navegador con mi aplicación bancaria abierta. ¿Qué estás haciendo?, espeté, corriendo hacia allí. Hugo se encogió de hombros, imperturbable. Solo echando un vistazo, dijo con una sonrisa de suficiencia. Mamá intervino, su voz a la defensiva. Solo teníamos curiosidad, Elena. ¿Tienes tanto? ¿Por qué ocultarlo? Sus palabras confirmaron mis peores miedos. Iban tras mis cuentas. Le quité el portátil de un tirón, con las manos temblando. No toques mis cosas, dije, mi voz baja pero firme. Revisé la pantalla. Mi panel financiero había sido abierto. Intentos de inicio de sesión registrados. Mi mente se aceleró hacia papá. Mamá había mencionado haber escuchado cosas sobre mis ingresos. ¿Y ahora esto? Abrí mi correo electrónico con el corazón acelerado, y vi un mensaje reenviado desde la cuenta de mi padre, detallando mi trabajo y sueldo, enviado a la dirección de mi madre. Ella había hackeado su correo electrónico, usado su confianza para indagar en mi vida. La traición me golpeó como un puñetazo. No solo hacia mí sino hacia papá, quien nunca había traicionado su confianza. «Hackeaste el correo de papá», exigí, volviéndome hacia mamá. Su rostro palideció, pero no lo negó. En cambio, arremetió. «Tu padre es un fracasado», Elena, escupió. «Llevando ese patético bar, arrastrándote con él. Tenía que saber cómo te había ido tan bien». Sus palabras eran veneno, destrozando al hombre que me había criado sola. Hugo se rió, añadiendo. «Sí, es un perdedor. Eres mejor que eso». Su crueldad encendió algo en mí. Di un paso hacia ellos, mi voz firme a pesar de mi rabia. «Fuera o llamo a la policía», dije levantando mi móvil. Los ojos de mamá se abrieron, su compostura resquebrajándose. «¿Llamarías a la policía a tu propia madre?», siseó, levantándose. Hugo se burló, tirando su móvil en el sofá. «Tranquila. No es tan grave», dijo, pero su voz vaciló. No retrocedí. «Invadiste el correo de papá e intentaste acceder a mis cuentas». «Eso es lo suficientemente grave», dije, marcando el 112, el número de emergencias en España, pero sin pulsar el botón de llamada todavía. Mamá agarró el brazo de Hugo, tirando de él hacia la puerta. «Estás cometiendo un error», Elena, advirtió, su voz fría. «No hemos terminado». Salieron a toda prisa, dejando el aire pesado de tensión. Cerré la puerta con llave, mis manos aún temblando, y me senté en mi portátil. Los registros lo confirmaron. Múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. Una pestaña del navegador abierta a la página de restablecimiento de contraseña de mi banco. Mi formación en análisis de datos me hacía meticulosa. Sabía que habían estado buscando detalles financieros. El hackeo de mamá al correo de papá no fue solo una violación. Era la prueba de que nunca le importamos, solo lo que podía llevarse. El peso de sus acciones se instaló sobre mí, una mezcla de furia y traición. Necesitaba saber hasta dónde había llegado. Llamé a mi padre para comprobar la verdad. Justo después de su visita, marqué el número de papá, con mis manos aún temblando por la intrusión de mi madre. Cuando contestó, su voz era cálida pero cansada, y odié añadir a sus cargas. Le conté sobre el hackeo de su correo electrónico, sus mentiras sobre él manteniéndola alejada y su intento de acceder a mis cuentas. «Ella ha estado mintiendo sobre ti, papá», dije, mi voz tensa de ira. Él suspiró, no sorprendido. «Esa es Carmen», dijo en voz baja. «Ella siempre tergiversó las cosas a su conveniencia». Confirmó que su correo había sido comprometido. Alguien había cambiado su contraseña hacía semanas. Me destrozó escuchar cómo había violado su confianza de nuevo, pero endureció mi resolución de protegernos a ambos. Me puse en contacto con mi abogado, Miguel Ángel López, al día siguiente. Miguel Ángel era astuto, metódico y no se andaba con rodeos. «Esto es grave, Elena», dijo revisando mis pruebas, capturas de pantalla de los intentos de inicio de sesión, el correo electrónico reenviado de la cuenta de mi padre. «Solicitamos una orden de alejamiento en el juzgado de Madrid»,
citando el acceso no autorizado de mi madre y la complicidad de Hugo. El proceso fue agotador con papeleo y audiencias, pero Miguel Ángel me guió. En pocas semanas el tribunal concedió una orden de alejamiento permanente contra mi madre y Hugo, prohibiéndoles contactarme o acercarse a mi casa. El fallo del juez se sintió como un peso quitado, un escudo legal contra sus planes. Días después, recibí una notificación de mi banco. Alguien había intentado transferir 10.000 euros de mis ahorros, activando un bloqueo de autenticación de 2 factores. Sabía que era mamá, todavía husmeando a pesar de la orden. Mis cuentas estaban blindadas gracias a la seguridad que había configurado como analista de datos. Su fracaso me dio una sombría satisfacción, pero también me dejó vacía. No solo iba tras el dinero, quería desmoronar todo lo que había construido. Reporté el intento a Miguel Ángel, quien presentó un seguimiento ante el tribunal, asegurando que mamá enfrentaría consecuencias si lo intentaba de nuevo. Un año después, mi vida había cambiado. La noticia de las acciones de mamá se extendió por su círculo. Mi tía Rosa Vidal, la hermana mayor de mi madre, me contactó, su voz cargada de arrepentimiento. Carmen ha sido así desde que éramos niñas, dijo tía Rosa, compartiendo historias de las manipulaciones de mamá, como había mentido a la familia, pidiendo dinero prestado que nunca devolvía. La honestidad de Rosa me ayudó a ver que la traición de mamá no era personal. Era quien ella era. Mientras tanto, mamá y Hugo quemaron puentes. Amigos y parientes, cansados de sus mentiras, los cortaron. Se mudaron a un pueblo más pequeño, su círculo social reduciéndose a nada, una consecuencia adecuada para su codicia. Comencé a ver a la doctora Elena Soto, una terapeuta recomendada por una colega. La doctora Soto era paciente, ayudándome a desentrañar el trauma del abandono de mamá y sus acciones recientes. Has cargado con sus decisiones demasiado tiempo, dijo en una sesión, su voz tranquila pero firme. A través de meses de trabajo aprendí a soltar la culpa que había sentido por no ser suficiente para mi madre. Me di cuenta de que su ausencia fue un fracaso suyo, no mío. Esas sesiones me dieron claridad, una forma de sanar sin dejar que ella me definiera. Inspirada por mi propio camino, fundé una pequeña organización benéfica en Madrid, canalizando parte de mis ingresos para apoyar a niños de familias con dificultades. El fondo ofrecía becas y mentoría, cosas que yo había anhelado al crecer. Lanzarlo se sintió como devolver algo a la niña que fui, luchando por sobrevivir en Zaragoza. Mi amiga Clara, una trabajadora social, me ayudó a establecerlo, su entusiasmo era contagioso. Nico, un compañero analista, diseñó la página web, y Raúl, mi vecino, difundió la noticia a través de su red comunitaria. Su apoyo me recordó que no estaba sola. A pesar de todo, papá fue mi ancla. A menudo le daba la bienvenida a mi apartamento, viéndole iluminarse ante la vida que había construido. Mis amigos Clara, Nico y Raúl se convirtieron en mi familia elegida, personas que aparecían sin esperar nada a cambio. Celebraron mis victorias, escucharon cuando flaqueaba y me recordaron cómo era el amor verdadero. Una tarde cenando con ellos me di cuenta de algo, tenía a papá, y eso era suficiente. La familia no es la sangre. Es la gente que te elige, que te respeta, que se queda.